This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy abordamos la depravación moral de la sociedad israelí que ha demostrado repetidamente su indiferencia entre el bien y el mal. En nuestro primer informe, Latif Abu Shakra explica cómo la violación y el abuso sexual se han normalizado dentro de la entidad sionista. Have been normalized inside the Zionist entity. Shoshana Strouk, hija de la ministra israelí de asentamientos de extrema derecha Orit Strouk, quien acusó a sus padres y a uno de sus hermanos de violarla de niña, publicó un vídeo en el que alega que filmaron su violación para usarla como pornografía infantil y que delincuentes la amenazaron con publicar el vídeo por acusarlos. La señora Strouk viajó a Italia para revelar sus acusaciones, pero ahora ha regresado a Israel, donde pide a la policía israelí que la proteja de sus padres y de los chantajistas. ¿Pero quién es Orit Strouk? Orit Strouk ayudó a difundir las acusaciones totalmente falsas e inventadas de que la resistencia palestina cometió agresiones sexuales durante la operación Tormenta de Al-Aqsa. Ella, por supuesto, ha declarado que no existe tal cosa como un pueblo palestino. Strouk forma parte del partido fascista Poder Judío, liderado por Ben Gvir, y es parte de la Knesset, parlamento, como parte del partido religioso nacional, el sionismo religioso. En 2007, el hijo de Orit Strouk, Zvi Strouk, y sus amigos entraron en un barrio palestino, capturaron a un joven de 15 años, lo esposaron y lo golpearon, lo desnudaron y presuntamente lo golpearon con un vehículo todoterreno antes de dejarlo atado en un campo. La víctima escapó horas después con heridas graves. Pero la familia Strouk no es la única en la colonia sionista aparentemente adicta al abuso. Y el abuso no se limita a la extrema derecha, el movimiento de colonos o las sectas ultraortodoxas jaredíes. Existe una enfermedad que impregna a toda la sociedad colona. La mayoría de los hombres israelíes afirman que tener relaciones sexuales forzadas con un conocido no es violación. Según una encuesta académica, 6 de cada 10 hombres afirmaron que tener relaciones sexuales forzadas no era violación, al igual que 4 de cada 10 mujeres. Los resultados ilustran, según el autor, la actitud tolerante del público israelí ante la violación por parte de un conocido. Las violaciones en grupo son una característica común de la vida israelí. En un caso particularmente terrible ocurrido en Eilat, en 2020, una joven de 16 años fue violada por 30 hombres que, según informes, esperaban su turno en fila. En 2018 se registró un aumento de casos de violación en grupo de alto perfil en las escuelas. Un informe reveló que la mayoría de las víctimas, el 63% de las violaciones en grupo denunciadas en 2018, eran niñas de entre 12 y 18 años. En todo caso, la violación se considera una especie de derecho para los supremacistas judíos que gobiernan la colonia. ¿Quién puede olvidar la bienvenida de héroe a una banda de violadores judíos que regresaban de Chipre tras revelarse sus crímenes? Haaretz tituló un artículo: "Los chicos de fiestas sexuales absueltos de violación en Chipre reciben una bienvenida de héroe en Israel". Hubo gritos de orgullo israelí de familiares y amigos en el aeropuerto Ben Gurion. Luego abrieron una botella de champán. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Saim de Estambul. Me complace dar la bienvenida de nuevo a Vanessa Vili como colaboradora invitada. Es una valiente y galardonada periodista de investigación británica que ha investigado el tema que hoy tratamos. Vanessa ha sido descrita por el Consejo Nacional Británico para la Formación de Periodistas como una de las periodistas más respetadas del Reino Unido. Bienvenidos al programa. David, ¿qué opinas de este personaje, Orit Strouk?
Ella es la ministra de Asentamientos del régimen sionista y parece presidir una familia de abusadores. Su hijo, que aparece en el informe, participó en la tortura de un joven palestino y en la muerte a golpes de su cabra. En el caso de la hija, Shoshana, quien hizo estas acusaciones, afirmó que sus padres abusaron de ella y de uno de sus hermanos. No está claro si fue el mismo hermano quien mató a golpes a la cabra, pero también afirma que la chantajearon y que, si lo revela, publicarán las imágenes. Es un conjunto de actos vil y queda perfectamente claro que aprobó las actividades de su hijo cuando torturaron a ese niño palestino. Creo que ven la fotografía en el programa, en el vídeo, y pueden ver que sonríe cuando él sale airoso con un castigo leve. Así que se trata de alguien que es un colono, que está en un asentamiento ilegal y que realmente demuestra todo lo que está mal en la sociedad israelí, en el corazón mismo de la sociedad israelí. Claro, sí. Bueno, Vanessa, me refiero a la crueldad del clan Strzok. O sea, no es algo aislado, ¿verdad? Por supuesto, es una aberración y la mayoría de los actos llevados a cabo por miembros de la comunidad sionista en Israel, ya sean las comunidades seculares, las comunidades religiosas extremas o las llamadas comunidades liberales progresistas, son lo mismo y es un flujo interminable de información sobre violación ritual, sobre violación y abuso infantil que es efectivamente tolerado por el régimen de Israel, porque rara vez es perseguido, procesado o condenado, y por lo tanto los actos de los que escuchamos en este caso particular están en una larga lista de tales actos, particularmente contra niños e incluso por parte de parientes y miembros de la familia. Bueno, David, ¿qué opinas de esa encuesta sobre las actitudes en Israel hacia la violación? Esta encuesta, realizada por académicos israelíes, no por extranjeros, muestra que la mayoría de los israelíes, la mayoría de los hombres, más del 60% de los hombres e incluso el 40% de las mujeres, creen que está bien violar a una conocida. Es increíble. No creo que sea así en ningún otro país. Claro que existen estadísticas preocupantes sobre la prevalencia de la violación y las opiniones al respecto en otros países, pero esto es único y realmente ilustra cómo la sociedad israelí está profundamente enferma y está dispuesta a tolerar no solo la violación de mujeres, sino también de niños y el abuso sexual infantil e incluso la presión para cambiar la ley y prohibir los delitos contra menores de 14 años. Así que hay un verdadero problema en la sociedad israelí y tiene que ver con, diría yo, la supremacía judía y no solo con los sionistas. Casi todos son sionistas, pero por supuesto también afecta a las sectas antisionistas en Israel. Cierto. Vanessa, o sea, has escrito sobre violaciones en escuelas israelíes, ¿verdad? Y el informe de la TIFA habla de múltiples violaciones en grupo en las escuelas. Es realmente impactante, ¿verdad? Sí lo es. De hecho, he escrito 2 informes sobre el hecho de que Israel es, por un lado, un refugio para pedófilos. Decenas de miles de pedófilos han encontrado refugio en Israel. Pero el informe más reciente fue, de hecho, una investigación. Y creo que es importante aclarar que estas investigaciones las llevan a cabo los medios israelíes. No es algo inventado desde fuera de Israel. La reciente investigación israelí sobre la gangrena ritual realizada por miembros de la comunidad educativa, la comunidad de instrucción religiosa, es decir, rabinos, líderes de la comunidad, familiares y allegados, ha sido un tema recurrente. Este es otro punto muy importante. Muchas de estas violaciones en grupo se llevaron a cabo bajo una macabra ceremonia religiosa en la que se ofrecía al niño como sacrificio para redimir a quienes cometían la violación. En muchos casos, según los testimonios que leí, se les decía a los niños que si no se ofrecían para este sacrificio ritual y la violación múltiple, otro niño de la familia sería tomado en su lugar. Por lo tanto, se trata de una destrucción total del estado mental, emocional y espiritual del niño. Porque, por supuesto, el hecho de que esta violación sea perpetrada por miembros del sistema educativo va a quebrantar su capacidad para procesarla y afrontarla en el futuro.
Bien, David, ¿qué hay de este caso en Chipre? Entonces, ¿se expresó como una cuestión de orgullo israelí? Bueno, en la película vemos uno de los casos chipriotas. Ha habido más de uno. El primero que se menciona ocurrió en 2019. Una mujer denunció la violación. La policía la convenció de retractarse. Los violadores fueron liberados y enviados de vuelta a Ben Gurión, donde celebraron con champán y se escucharon gritos de orgullo israelí. Y luego, por supuesto, quedó claro que la policía la había convencido. Fue condenada por mentir sobre una violación en Chipre. Luego, todo el caso fue anulado y quedó claro que todo lo que había dicho al principio era cierto. Ese fue un caso y concluyó muy recientemente, creo que a principios de este año. Un segundo caso fue en 2023, donde los 5 violadores israelíes, también en Chipre, en Ayia Napa, con una víctima británica, fueron declarados inocentes y no todos fueron liberados. Pero, ¿qué está pasando ahora? Justo la semana pasada, lo más reciente es que los principales funcionarios judiciales de Chipre están apelando ese veredicto. Es evidente, por supuesto, que la violación se repitió, así que se trata de un patrón de comportamiento, por así decirlo, donde los jóvenes turistas israelíes en Chipre, Tailandia y muchos otros lugares pueden hacer lo que quieran. Absolutamente. Bueno, Vanessa, o sea, otro caso en Chipre salió a la luz la semana pasada. Es decir, como mencionaba David, ¿representan los turistas israelíes una amenaza global para las mujeres? ¿Crees? Sí, exactamente. Y no solo ocurre en el extranjero. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha emitido múltiples advertencias, que yo sepa, para los turistas extranjeros que llegan a los territorios ocupados, conocidos como Israel, sobre el alto riesgo de violación y acoso sexual, incluso dentro de los propios territorios ocupados. Por lo tanto, el hecho de que turistas israelíes estén cometiendo violaciones masivas de las que se les acusa, es decir, también están siendo absueltos. Creo que el fiscal general de Chipre está reabriendo el caso y apelándolo. Pero como se mencionó en un par de informes de prensa sobre este caso más reciente en Chipre, es poco probable que los perpetradores vuelvan a apelar. Y debemos recordar que la mayoría de los turistas israelíes presumiblemente también han servido en el ejército en algún momento como reservistas, reclutas, etc., por lo que esto es una extensión de los crímenes militares contra los palestinos. Bien, nuestro próximo informe trata sobre la actitud de la sociedad israelí hacia la violación y las opiniones generalizadas entre los sionistas sobre el abuso sexual de niños. Los sionistas adoran la violación, desconocen por completo que se trata de abuso o si lo consideran se enorgullecen de su capacidad, de su derecho a cometerlo. Incluso el expresidente de Israel, Moshe Katsav, ha sido condenado por violación. Se dice que muchos estadounidenses acusados de pedofilia han huido a Israel, acogiéndose a la ley del retorno que otorga la ciudadanía automática a los judíos con mínimas barreras. El Grupo de Vigilancia Comunitaria Judía, JCW, una organización estadounidense que rastrea a estos pedófilos, informa que más de 60 sospechosos han huido de Estados Unidos a Israel, aunque la cifra real es sin duda mucho mayor, debido a la escasez de recursos y conocimiento. La asociación Matzo, que monitorea la pedofilia en Israel, estima que decenas de miles de agresores operan cada año, afectando a unas 100.000 víctimas al año. Incluso algunos sionistas han sugerido que el régimen está intentando legislar para facilitar la violación de menores. Los pedófilos parecen estar ampliamente extendidos en el movimiento sionista global. Greville Jenner, ex líder de la Junta de Diputados de Judíos Británicos y del Congreso Judío Mundial, fue acusado por decenas de denuncias de ser pedófilo en serie, pero la policía no investigó adecuadamente. Lo que es cierto para sus propios hijos y para las mujeres judías en general se magnifica, por supuesto, cuando se trata de no judíos y en particular de palestinos, mujeres, niños y hombres. El testimonio de Ibrahim Salim reveló que el abuso sexual es rutinario, incluyendo las violaciones de menores.
والله كل الشباب صار تبست الشباب انهم اغتصبوه رسمي وفي اطفال اغتصبوا والله العظيم كان عندنا شاب من الزيتون من مخانة الذاكرة رسمي اغتصب مش شاب 15 سنة. En el campo de tortura de Sed-Teiman, incluso los medios occidentales informaron sobre la violación masiva de rehenes palestinos, y cuando se difundieron las pruebas en vídeo se desató una auténtica insurrección para evitar que los violadores fueran arrestados o procesados. Israel parece ser el único régimen del mundo donde se celebran manifestaciones que defienden a los violadores como héroes nacionales precisamente por sus crímenes. Por supuesto, los medios occidentales han estado repletos de acusaciones sobre crímenes sexuales cometidos por la resistencia palestina durante los 18 últimos meses, todas ellas demostradas como falsas. Muchas de ellas en realidad fueron inventadas y difundidas por conocidos violadores y pedófilos. Toda acusación sionista es una confesión. Bueno, David, ¿qué opinas de la sugerencia en nuestro informe de que los israelíes parecen vanagloriarse de la violación? Bueno, es un hecho triste y aleccionador que esto parezca ser así. No parece haber ninguna vergüenza. Me refiero a esas manifestaciones a favor de los violadores y no solo las manifestaciones en la base militar. De hecho, invadieron una base militar. ¿Se imaginan si los palestinos intentaran hacer eso y luego también intentaran intervenir en el tribunal cuando los sospechosos fueran procesados y acusados? Así que esta es una sociedad profundamente enferma, ebria de su propio poder y de su propia convicción de sumisión. Es decir, es esta idea de un pueblo elegido que puede hacer lo que quiera y nadie, ni siquiera Dios, en cierto modo, puede decir nada al respecto. Esa es la profunda enfermedad que se encuentra en el corazón de la sociedad israelí y, de hecho, en el corazón del movimiento sionista. Es un movimiento supremacista judío que cree que los judíos son mejores que otros y que tienen derecho a hacer lo que quieran. Es casi una especie de desvergüenza única, ¿no? Es que, bueno, es muy descarado. Lo ven incluso con la forma en que funciona la sociedad israelí en general. Glorifican la idea de estafar a la gente, de mentirles, de salirse con la suya con cosas que no deberían. Y eso es un claro indicio del profundo malestar que hay en la sociedad. Bien, Vanessa, ¿a qué crees que se debe la aparente laxitud hacia la pedofilia en Israel? Bueno, creo que debido a su prevalencia en la sociedad, alrededor del 80% de los casos no se procesan completamente. El 60% de las personas que finalmente son condenadas por sus delitos, en particular contra menores, y son detenidas y encarceladas como resultado de estos delitos, han cometido abusos contra menores de 13 años. Sabemos, por supuesto, que existen casos de violaciones masivas de menores en cárceles sionistas, niños palestinos, y que la violación no solo la cometen guardias masculinos, sino también las cometen guardias femeninas contra prisioneros palestinos, y que los propios médicos de estas cárceles, según múltiples informes, participan en la violación masiva de menores, la mutilación genital, la tortura y la humillación. Por lo tanto, cuando algo es tan común en la sociedad y como ocurre a nivel mundial, estos delitos no se procesan correctamente. En el caso Israel Hayom se señaló que los fiscales y la policía argumentan básicamente que no hay pruebas suficientes. En muchos casos se desestiman por falta de pruebas. Pero lo digo entre comillas, como dije, la pedofilia, el abuso infantil, la violación y el acoso sexual son comunes en la sociedad sionista y por lo tanto se extienden a todos los sectores en los que participan. Bien, David, por lo que Vanessa y tú han estado diciendo hoy, esto no parece ser solo un problema de las sectas ultraortodoxas en el asentamiento ilegal, sino que parece estar bastante extendido en toda la sociedad israelí. ¿Es justo?
Esto afecta a toda la sociedad israelí. No se trata solo de las sectas ultraortodoxas que tienen ideas un tanto extrañas sobre el sexo y el abuso, ya sean sionistas o antisionistas. También afecta al resto de la sociedad y, de hecho, al resto del movimiento sionista en todo el mundo. Vimos el caso de Greville Janner, un famoso pedófilo líder de la Junta de Diputados de judíos británicos, miembro de la Sinagoga Unida que representa a un destacado diputado laborista ortodoxo. Por supuesto, este diputado laborista y su hija, por supuesto, lo defendieron y ella pertenece al ala progresista del judaísmo, que por supuesto también es sionista. Se trata de esta idea dentro del sionismo y, de hecho, dentro de la sociedad israelí, de la supremacía judía, la idea de que no pueden hacer nada malo y que tienen derecho, en otras palabras, a hacer lo que quieran. Y eso es lo que realmente sorprende. Esto afecta a todo el movimiento sionista en todo el mundo. Un sentimiento de verdadero derecho, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, Vanessa, ¿qué dirías? También hay un patrón de abuso en el movimiento sionista británico. Sí, bueno, ha habido numerosos casos, por supuesto. El más famoso fue el del fundador del movimiento sionista, Greville Janner, quien falleció en 2015, pero enfrentaba acusaciones de, creo, 30 casos de abuso infantil y estaba siendo investigado por la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual Infantil. Probablemente fue la figura más prominente del movimiento sionista británico en enfrentar tales acusaciones. Más recientemente, en 2023, se descubrió que Yuval Keren tenía, creo, 1.894 imágenes indecentes de niños en todos sus dispositivos electrónicos. De ellas, 189 eran de categoría A, es decir, fotografías abusivas e indecentes de niños. Y él es o era el rabino de Southgate, la llamada sinagoga progresista, lo que por supuesto significa que es una sinagoga sionista. Pero también fue director de Leo Baeck College. Debemos recordar una vez más que esta era una institución progresista que difundía y expandía el sionismo globalmente. Y muchos de sus exalumnos se convirtieron en rabinos en Europa continental y Sudáfrica, por ejemplo. Así pues, es evidente que si bien prevalece en los territorios ocupados por los sionistas, también lo es en todo el movimiento sionista, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, David, no creo que encontrarías manifestaciones masivas en ningún otro país del mundo apoyando a soldados acusados de violación. Es único, ¿verdad? No creo que haya un solo país en el mundo donde eso haya sucedido o que pueda suceder. Es decir, la gente podría decirme si me equivoco, pero parece que no. Parece que hay una especie de desvergüenza y una sensación, como dijiste, de privilegio. Si nos fijamos en los asentamientos, por ejemplo, en Cisjordania, había un pueblo llamado Emanuel. Es conocido como un refugio para pedófilos y hay un caso famoso de una mujer australiana de la secta Jabad que llegó y permaneció allí mucho tiempo antes de ser deportada. Así que esto representa un profundo malestar en la sociedad. Sí, claro, de acuerdo. Bueno, Vanessa, el lobby sionista, como sabes, es muy hábil para sembrar el pánico moral. Pero, bueno, eso es solo una proyección, ¿no? En otras palabras, cada una de sus acusaciones es en realidad una confesión, ¿no? Por supuesto que sí. Toda acusación sionista es en esencia una confesión inventada. Me refiero al hecho de que el director de la organización SACA difundió las historias de violaciones y atrocidades desde el principio y fue la fuente principal para la mayoría de los medios de comunicación a nivel mundial que difundían estas historias inventadas, que ahora se ha demostrado que son falsas. Pero el propio director de esa organización era un pedófilo y fue acusado de abuso sexual de menores. Por lo tanto, cuando analizamos las acusaciones del movimiento sionista contra los palestinos, también cabe destacar que incluso bajo la ley sionista en los territorios ocupados, si se acusa a los palestinos, aunque hay muy pocas pruebas de que estén involucrados en algún tipo de abuso infantil o acoso sexual, reciben un castigo mucho peor. Por supuesto que cualquier israelí sionista
que cometa los mismos crímenes. Incluso se vuelven contra sí mismos porque los hoteles que se utilizaban para albergar a los llamados refugiados, por ejemplo, en el norte, en la frontera con el Líbano, sufrían acoso y abuso sexual por parte de sus administradores. Por lo tanto, creo que la entidad sionista debe buscar en su interior a los depredadores sexuales que existen dentro del movimiento sionista. Y hay muchos, y creo que mientras existan, no están en condiciones de proyectar sus propios crímenes sobre ninguna comunidad del mundo actual. Bien, eso es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos y un agradecimiento especial a nuestra invitada Vanessa Billy y por supuesto también a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Recuerden, pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones regularmente. Compartir nuestro contenido en sus redes sociales ayuda a contrarrestar el sesgo pro-israelí de los medios corporativos. Pero hasta la próxima, cuando espero que nos acompañen de nuevo en Palestina Desclasificada. Les presentó Chris Williams, despidiéndome por ahora. Declassified. This is Chris Williamson saying bye for now.